Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña esta noche la hermana Sayan Yamilet, el hermano Ángel Alberto Tique Torres y el hermano, mi nieto. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo que te llamas? Perdón, Farid. Farid Eliú Tique Suárez. Así que damos gracias al Señor por la vida de él, en ausencia de mi esposa, ¿verdad? Que pues ella está allá por Estación Chontalpa, Huimanguillo, con mi suegra. Esperamos que el Señor esté guardándola y bendiciéndola en ese lugar. Vamos a comenzar, hermanos. Esperamos, no sé si se alcanza a ver el título, de lo terrenal a lo celestial. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, venimos con todo nuestro corazón dispuestos a servirte, dispuestos, Señor, a cumplir con el ministerio que nos has dado, con la labor que nos has encomendado, ya que para esto es que hemos sido apartados por ti. Y queremos, Señor, que nos ayudes a alcanzar aquello para lo cual hemos sido alcanzados. Usa nuestras vidas, danos palabra tuya, que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, trae a nuestras vidas espíritu de sabiduría y de revelación. Lo necesitamos. Amén. Bien, mis amados hermanos, el tema, como ya acabamos de decir, el tema es de lo terrenal a lo celestial. Y vamos a empezar hablando de algo que mi pastor empezó hace unas 3 semanas o 4, a hablar acerca de 5 niveles o dimensiones que nosotros debemos conocer. Y esas dimensiones son importantes porque tiene que ver, hermanos, en las dimensiones que debemos nosotros de alguna manera llegar. La primera es el inframundo, que se encuentra debajo de la tierra. Luego se encuentra la dimensión terrenal, que es aquí en la tierra y que tiene que ver con lo material, con lo terrenal. Luego lo espiritual. Todo esto tiene una explicación, hermanos, para nosotros, pero por ahora vamos a ir solamente entrando, ¿verdad?, en el ABC, para que no vayamos a perdernos en algún punto. Entonces está el inframundo. Luego del inframundo, que es debajo de la tierra, hermanos, está lo terrenal, que es la tierra, pues, e incluye lo terrenal, lo material. Entonces está lo espiritual también, y luego de eso se encuentra lo celestial. Y ahí, hermanos, están los cielos. Entonces, el apóstol Pablo habla de 3 cielos, pero hay por lo menos unos 7 cielos que no vamos a tocar en esta ocasión tampoco, porque son temas muy avanzados que vamos a ir con el paso del tiempo y que el Señor nos vaya dando de ese rocío de la enseñanza para que vayamos captando poco a poco. Luego de eso, hermanos, tenemos más allá de los cielos. Entonces son 5 niveles más allá de los cielos. Aquí en lo celestial, hermanos, es donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más allá de los cielos, hermanos míos, se encuentra pues la esencia divina, el Elyon, en donde, por eso dice la Biblia pues que ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Esos son otros 20 pesos, diría mi pastor. Entonces, pero sí tiene su base bíblica. Pero nosotros lo que vamos a hablar es que nosotros nos encontramos aquí en lo terrenal, hermanos, y tenemos que avanzar hasta lo celestial. Pero esto no es nada más, ¿verdad?, de saltarse de lo terrenal hasta lo celestial, sino que tenemos que ir como cuando vamos a Sonora, tenemos que pasar a Guadalajara, ¿verdad? Y de Guadalajara agarrar el mismo avión, pero por escala, ¿verdad? Entonces, de lo terrenal tenemos que pasar a lo espiritual. Grábese eso.
de lo terrenal tenemos que ascender a lo espiritual, para que de lo espiritual el Señor nos venga por nosotros y nos lleve a lo celestial. Esto es importante que nosotros lo asimilemos. Veamos que el inframundo, aquí tenemos Éxodo 24, no sé si lo va a alcanzar usted a ver, aunque yo ya se lo envié ahí a al WhatsApp, lo mandé al grupo. Éxodo 24 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba, ni en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, así como en los océanos hay un inframundo, hoy precisamente lo escuchábamos ahí en una serie que pasan de los animales. Hay un inframundo debajo del mar, pero también hay un inframundo debajo de la tierra. Y luego entonces vemos lo terrenal, y la Biblia dice en 1 Corintios 15, 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, que está hablando de Adán, dice, traeremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15, 49. Y también, hermanos, del otro lado, en San Juan 3, 12, dice que el Señor, hablando con Nicodemo, le dice: si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? El Señor le había hablado del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo, y había hablado del nuevo nacimiento. Entonces, y ahí estaba hablando de cosas terrenales, pero terrenales positivas. Entonces, hermanos, estamos hablando aquí pues de este segundo nivel. Estamos dando como un repaso, pero ahora con bases bíblicas. Y cuando hablamos de lo espiritual, en 1 Corintios capítulo 15, verso 44, dice que se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, así como hay inframundo, hay un nivel terrenal, también hay un nivel espiritual, y eso lo vamos a ver, hermanos, también en 1 Corintios 15, 46, que dice: más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Cuando leemos en 1 Corintios 12, 1, y el apóstol Pablo dice: acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. Fíjense que la palabra dones no está en el original, sino que en el original dice: acerca de lo espiritual, no quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces, el Señor quiere que aprendamos, hermanos, estos niveles y podamos definirlos, podamos nosotros conocerlos. Entonces, lo espiritual sigue después de lo terrenal. Para que podamos acceder a lo celestial, tenemos que subir a lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 15, verso 49 dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y luego dice Juan 3:12, es un texto que ya leímos: si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Entonces hay cosas importantes en este tema: el inframundo, el nivel inframundo, el nivel terrenal, el nivel espiritual, el nivel celestial, que incluye los cielos. Porque la Biblia, desde el primer versículo de la Biblia encontramos que dice: en el principio creó Dios. ¿Qué dice? Los cielos. No dice el cielo, sino que dice los cielos y la tierra. Ahora, más allá de los cielos, por si acaso, ¿verdad? Alguien dice: ¿eso de dónde lo sacan? Bueno, aquí está en la Biblia. Efesios 4:10 dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Entonces, ahí tenemos 5 niveles. Los 5 niveles o las 5 dimensiones que hay.
Entonces, esto es importantísimo, hermanos, porque debemos nosotros conocerla. Partiendo de esto, teniendo en conocimiento más o menos ya que hay inframundo, que hay que hay inframundo, nivel terrenal, espiritual, celestial y más allá de lo celestial. Entonces estamos hablando, hermanos, ya nos vamos a ir ubicando en algunas cosas. Por ejemplo, nosotros somos seres humanos que Dios nos hizo con una esencia o con tres partes. Somos tripartitos. ¿Ok? Tripartitos, ¿qué significa? Que estamos compuestos de tres partes. El ser humano es tripartito. Se compone primeramente de cuerpo, que fue hecho del polvo de la tierra. Se compone de alma y se compone de espíritu. Cuando Dios sopla aliento de vida en el cuerpo, hermanos, entonces Adán viene a ser un alma viviente. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo con la Biblia. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y el polvo de la tierra, hermanos, ahí está hablando del cuerpo terrenal. ¿Sí? Luego, y sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, el espíritu. Dios sopló en su nariz espíritu, aliento de vida. Y eso es celestial. El polvo es de la tierra. El espíritu viene de arriba, es celestial. Fíjense bien esto, hermano, porque ahí es donde está la batalla en nosotros. ¿Por qué batallamos, hermanos, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana? Porque, hermano, nuestra carne, nuestro cuerpo está lleno de concupiscencias o tiene concupiscencias, hermanos, y mira hacia lo terrenal. Tiende hacia lo terrenal. Como dice mi pastor, las cabras, hermanos, tienden al monte, o tienden a irse al monte. Entonces, el cuerpo, hermanos, como somos carne, entonces nosotros tendemos a pecar. El apóstol Pablo dijo eso. Decía, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que vengo a hacer. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Porque hay una doble naturaleza en nosotros, la terrenal y la espiritual. La terrenal porque somos hechos del polvo de la tierra, y la espiritual, hermanos, porque tenemos espíritu de Dios en nosotros, el espíritu de vida que Dios nos dio, y eso es celestial, ese viene de arriba. Ahora, cuando Dios sopla en la nariz aliento de vida, mis hermanos, el hombre viene a ser un ser viviente, un alma. Entonces ahí se encuentra cuerpo, espíritu y alma, o espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hermanos, eso de que y fue el hombre un ser viviente, lo voy a leer en la versión del Oso, que dice: y fue el hombre un alma viviente. Aquí, hermanos, Adán todavía no había caído, pues. Por eso era un alma viviente. Era un viviente, pues. O sea, alguien que tenía vida zoe. ¿Sí? Y que Dios estaba, de alguna manera, Adán en una relación muy íntima y estrecha con Dios. Aquí encontramos, pues, lo tripartito del hombre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, viene a corroborarlo y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros que vivimos, hermanos, en
en el nivel terrenal, tenemos en nosotros algo que es celestial y es el Espíritu. El Espíritu que el Señor sopló en nosotros. Entonces somos tres en uno: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa entonces cuando llega la muerte? Porque, hermanos, déjeme decirle que, y no se ponga triste, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir me da miedo, ¿no, verdad? No decía así: el morir no quiero, no, decía: el morir me es ganancia. Entonces la muerte es ganancia para el que está en Cristo. Y esto que voy a explicar esta noche es importante para que nosotros, hermanos, veamos cómo estamos con el Señor. La muerte puede llegar en cualquier momento. La muerte puede llegar en cualquier momento. ¿Qué pasa con el cuerpo humano? Acuérdense que somos cuerpo, que somos alma o espíritu y alma. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el cuerpo humano, ¿qué pasa con él? Génesis capítulo 3, verso 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Aquí, hermanos, en este texto no está hablando que el trabajo es una maldición, como dijo el negrito del batey. Nosotros cuando estábamos pequeños teníamos hijos, pequeños pues, niños y hasta adolescentes, teníamos una consolona, una sonda grande, y se ponían unos discones negros ahí, y había una canción que cantaban que se llamaba El Negrito del Batey. Y el Negrito del Batey decía, a mí me dicen el Negrito del Batey porque para mí el trabajar es una maldición, algo así, ya ni me acuerdo, tendría que cantarla. A mí me dicen el Negrito del Batey. Porque dice: porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y se ve que este señor tal vez leyó la Biblia, pero nada más por encima, pues no la analizó. Porque cuando el Señor puso al hombre en el huerto del Edén, ya el hombre trabajaba, labraba la tierra. Pero la tierra no estaba maldita, o no había sido maldecida por causa de la actitud por el pecado de Adán y de Eva. Entonces, pero ahora con el sudor de su rostro comería el pan hasta que volviera a la tierra, o hasta que vuelva a la tierra. Dice: porque de ella fuiste tomado. O sea, vas a volver a la tierra. El cuerpo vuelve a la tierra, porque de la tierra fuimos tomados. Y luego dice: pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí, hermanos, si nos ponemos a analizar o a ir aplicándolo, entonces tendríamos que analizar, hermano, ¿por qué hay tanta gente soberbia y tanta gente orgullosa que no reconoce sus errores, que no sabe, hermanos, analizar su vida y reconocer que, hermanos, estamos en esta tierra de pasada? Aferrarnos a lo material, aferrarnos a lo terrenal, no es nada inteligente o sabio. Entonces, somos polvo y al polvo vamos a volver. Pero hablando de nuestro cuerpo. Aquí estamos hablando del cuerpo. Todavía falta el alma y todavía falta el espíritu. Lucas 16:22 dice: y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué fue llevado al seno de Abraham? El alma de Lázaro, del pobre. Y luego dice: y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué fue sepultado? Su cuerpo. Entonces, mis amados hermanos, aquí encontramos algo interesante, pero quiero decirle que tanto el pobre como el rico mueren. Así que aferrarnos al dinero, a las riquezas, a las posesiones o a otras cosas, hermanos, es insensatez. Ahora, este texto no exalta la pobreza, como decir, bueno, el que es pobre alcanzará el cielo. El que es pobre ya tiene asegurado un lugar en el seno de Abraham.
poner como sinónimo la pobreza de la santidad no es correcto. Este texto no habla de eso. O que digamos los pobres son salvos porque el hecho de ser pobre les garantiza el cielo. No, porque hay gente que es, por ejemplo, decimos nosotros, es que esa persona cómo es humilde. No, no es humilde, tal vez sea dejada o dejado. ¿Me entiendes? Es decir, que la humildad no es pobreza. La humildad es un estado del corazón. Entonces hay gente pobre que es muy soberbia, ¿verdad? Hay gente pobre que es muy altiva, aunque no tengan nada. Diría mi abuelita, es tonto y duerme en el suelo, decía mi abuelita. Ahora, tampoco este texto enseña, hermanos, que los ricos están condenados por el hecho de tener riqueza. Porque si analizamos y vemos al que está ahí, aquí aparecen tres personajes: el Lázaro, el rico y Abraham. Que Abraham era más rico que este rico. Abraham fue multimillonario. Abraham era millonario, no era cualquier persona. Entonces, no estamos pues exaltando la pobreza y rechazando la riqueza, o que los ricos ya están condenados, no. Pero el cuerpo, eso es lo que pasa. El cuerpo, hermanos, va a la tumba, ¿ok? Sea rico o sea pobre, el cuerpo se encuentra en el cementerio. Que por cierto, ¿verdad? Para ese momento deberíamos estarnos preparando, todos, no nada más alguien que ya tiene 80 años, sino todos, hermano. Desde jóvenes deberíamos empezar a ver, ese es un consejo nada más, deberíamos empezar a ver, ¿cómo decirlo? Un paquete, ¿verdad? De una funeraria, ver un terreno, tal vez en algún panteón, arreglar los documentos de nuestra casa, a quién le va a quedar para no dejarle problemas a los hijos. Bueno, eso es lo que haría un buen padre o una buena madre. Alguien que tiene los patitos en orden, diría mi hermano. Entonces, eso es importante, hermanos, porque todos en algún momento tenemos que morir. Yo le decía, no recuerdo con quién hablaba esto, pero decía, ay, hermano, mi mamá y mi papá no quieren que hablemos de eso, porque es como si estuviéramos llamando a la muerte. No estamos llamando a la muerte, pero en algún momento vamos a enfrentarnos a una situación como esa, ¿no? ¿Ok? Entonces, algún día vamos a tener que morir. El cuerpo va a tener que ir a una tumba. Entonces, pasamos. ¿Qué va a pasar entonces con el espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu humano cuando uno muere? La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios. Vamos a ver Eclesiastés 12:7. La Biblia, las Américas, dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Ahí está hablando del cuerpo. Y luego dice: y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Ay, gracias a Dios. El espíritu se va para allá. Pero espérenme, el cuerpo queda en la tumba, pero el espíritu, el aliento de vida, el espíritu, hermano, nosotros somos espíritus que estamos en un cuerpo, ¿sí? Porque Dios es el Padre de los espíritus. Y ahí tendríamos que hablar un poquito de predestinación, para que entendiéramos un poquito más, porque cada uno de nosotros fuimos enviados a esta tierra con un propósito. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, la palabra de Dios para todos en esta versión dice: tu cuerpo vino de la tierra, y cuando mueras regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios, y cuando mueras regresará a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando regresa a Dios? El espíritu. Una persona muere, su cuerpo a la tumba y su espíritu vuelve a Dios. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Dios, cuando llega el espíritu ante él a presentarse delante de él, hermanos,
Dios toma ese espíritu y decide a dónde va a ir. Y hay dos lugares a los que puede ir. Número uno, a la Jerusalén celestial. Mire dónde lo dice esto. Bueno, Hebreos 12:22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Hebreos 12:23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces, cuando alguien muere y esa persona es cristiana, es un hijo de Dios que se ministró, que se consagró, que buscó a Dios con todo su corazón, aun cuando su cuerpo va a la tumba y ya él solamente va a descansar, a dormir, porque eso es lo que dice Pablo, que ya los hijos de Dios ya no morimos sino dormimos. Entonces el espíritu va a Dios y Dios lo coloca en la Jerusalén celestial, en donde están los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Pero ¿qué pasa si esa persona que murió no era justo o no estaba perfecto? Entonces aquí hay algo interesante, hermano. Entonces acá tendría que ir a Babilonia, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor. Mire cómo dice aquí Apocalipsis 18:2. Y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios. Y aquí hay que hacer una diferencia entre demonios y espíritu inmundo. Un demonio, hermanos, es un espíritu, obviamente, pero un demonio, hermanos, no es lo mismo que un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo es el espíritu de una persona que no fue redimida, un espíritu irredento que va a Babilonia, ¿sí? Y ahí Dios coloca en esa entidad espiritual en Babilonia los espíritus de los irredentos, de las personas rebeldes, las personas que no se dejaron, hermanos, ministrar. Esos están allá. Y ahí hay una gran diferencia. Eso es un tema, todo un tema, hermanos, que vamos a ir analizando poco a poco, porque hay temas que la verdad, como dijo el apóstol Pedro, hay temas que toca el apóstol Pablo que son difíciles de entender, pero que están en la palabra. Entonces, el cuerpo va a la tumba, al sepulcro. El espíritu vuelve a Dios y Dios decide Dios decide de acuerdo a si recibió a Cristo. Ese espíritu se recibió si fue obediente o fue rebelde. Entonces, si es un espíritu de un justo que ahí fue yendo perfeccionado, entonces será llevado o enviado a la Jerusalén celestial, y si no, será enviado a Babilonia. Desde luego que esto, hermano, será por un tiempo. Estamos hablando del espíritu. Aquí todavía no hablamos del alma. Ahora vamos entonces a entrar a ese punto del alma. El alma humana. Hay dos lugares donde va el alma: el infierno y el seno de Abraham. Y aquí, hermanos, también es otro tema muy interesante, porque hay cosas que nosotros, hermanos, desconocemos. Mire, el hombre ha ido a Marte, el hombre ha ido a la Luna, el hombre está queriendo conocer los cielos, pero todavía no conoce ni la propia tierra. El hombre no conoce las profundidades de los océanos. Y dicen que hay muchas cosas que se desconocen del inframundo, debajo del mar.
Hay cosas que se desconocen, hermanos, del centro de la tierra. Entonces, hay cosas que desconocemos, no podemos decir, hermano, yo ya del infierno, mira cómo sé bastante. Ya me vi la película del infierno 1, la película del infierno 2. He visto mucho de eso, hermano, y yo ya sé bastante. No, hermano, en la Biblia hay muchas cosas que tenemos que aprender. Pero mire, el alma, veamos, Lucas 16, 23. En el Hades, esa palabra Hades es infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. ¿Quién estaba en el Hades? El rico. ¿Qué estaba en el infierno? Porque su cuerpo estaba en la tumba. Su espíritu fue con Dios. ¿Qué estaba en el infierno? Su alma. Su alma veía. Porque dice que alzó sus ojos. Su alma sentía tormentos. Sentía dolor. Estaba en tormentos. Y dice que vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en el seno de Abraham, en su seno. Aquí, hermano, cabe mencionar que el rico sí veía hacia el seno de Abraham, pero del seno de Abraham no veían para el infierno. Si no hubiera sido también, sería un infierno, ¿verdad? Que, por ejemplo, un padre se va al cielo, contigo al seno de Abraham, y un hijo se va al infierno. Y el papá que está en el cielo, otra vez, en el seno de Abraham, mire que su hijo está en el infierno en llamas. Eso sería un tormento en lugar de ser un momento, un lugar de reposo, de descanso. Aquí encontramos que el que veía para allá, hermanos, era el rico. El rico, hermanos, era el que veía a lo lejos. Veía a Abraham y veía a Lázaro. Y eso también era un tormento. Para mucha gente que vaya al infierno, que el Señor nos guarde, hermanos, y que nos mantengamos firmes en su camino y que nos dejemos ministrar, que nos dejemos enseñar, que nos dejemos guiar, hermanos. Para que cuando nos toque irnos de esta tierra, aun cuando nuestro cuerpo vaya a la tumba, nuestro espíritu vaya a Dios y nos pongan en nuestro espíritu en la Jerusalén celestial, pero nuestra alma vaya al seno de Abraham. Entonces, Lucas 16, 23 en la Biblia al día dice, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de las almas. Lázaro fue al seno de Abraham y el rico al infierno, al Hades. Ahora, Lucas 16, 24 dice, y gritando dijo, Padre Abraham. Note usted que el rico en el infierno está diciendo, Padre Abraham. Y eso, hermanos, da a entender muchas cosas. Quiere decir que en el infierno hay gente que aún siendo hijos de Dios, pero no consagrados, van a ir ahí. Hijos de Dios no ministrados, que jamás se ministraron, que jamás reconocieron sus fallas. Por eso la Santa Cena es importante, hermano, porque la Santa Cena es para ministrarnos. Pero este rico dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Ahora, aquí es importante, hermano, que la palabra mojar
En el griego es la raíz de la palabra baptizo. Mojar viene de la palabra bapto, que es teñir, bañar, hundir, sumergir. Quiere decir que este rico no se había bautizado. Hermanos, el bautismo es importante. El Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hermano, el ladrón en la cruz no se bautizó. Ok, pero porque no tuvo el tiempo. Pero si usted tiene el tiempo, usted está escuchando esta palabra, y ahora mismo le digo: acepte a Cristo en su corazón. Debe hacerlo. Y después de aceptar a Cristo, debe bautizarse. Porque si usted tuvo la oportunidad de bautizarse y no lo hizo, va a tener problemas. Va a tener problemas. Entonces, hermanos, vamos a continuar acá. Estamos hablando del alma. ¿Cuántos estarán ahora mismo en el infierno diciendo: ¿por qué no me bauticé? Tuve la oportunidad. Tuve el tiempo. Tanto que me dijeron, y yo de terco y de soberbio no acepté la palabra. Lucas 16:25 dice: pero Abraham le dijo, mire cómo le dice Abraham: hijo. O sea que en el infierno hay gente que es hijo. Hay cristianos en el infierno. Eso está tremendo, porque tal vez algunos no vamos a poder, como hoy que estaba yo comiendo, hermano, me estaba yo atorando. Me estaba yo atorando. Entonces, va a haber gente que se le va a atorar si yo le digo algunas cosas que aquí están en este texto, pero que lo voy a dejar con calma, ¿verdad? Con calma, para que lo vayamos masticando, rumiando poco a poco. Pero Abraham reconoce al rico como hijo. Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? Unos van a ir al seno de Abraham y otros van a ir al infierno. Pero ahorita vamos a explicar esto. Vamos a ver cuáles son los componentes del inframundo, porque ya le presenté pues acá en una especie de esquema los 5 niveles. ¿Cuál es? Inframundo, el nivel inframundo o la dimensión inframundo, la dimensión terrenal, la dimensión espiritual, la dimensión celestial, donde están los cielos, de los cielos, y más allá de los cielos. 5 niveles. Pero ahorita estamos hablando de lo terrenal y del inframundo. Pero también tocamos, hermano, cuando hablamos del espíritu, que se fue el espíritu, ¿a dónde va? A lo celestial, a la Jerusalén celestial. Vuelve a Dios. Ahora, ¿cuáles son los componentes del inframundo? Vamos a ver. El seno de Abraham, a ver si se alcanza a ver allá. El seno de Abraham también se le llama paraíso. Estamos hablando debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Ahí, hermanos, es un lugar de paz. Es un lugar de reposo para las almas. ¿De quiénes? De los cristianos redimidos. De los cristianos que se consagraron al Señor. No estoy diciendo de los cristianos que nunca fallaron. Estoy diciendo de cristianos que, aunque fallaron, se levantaron, se ministraron, reconocieron sus pecados, se humillaron y buscaron de Dios y lucharon la buena batalla, pelearon la buena batalla. Entonces, hermanos, ahí tenemos, entre el ejemplo, tenemos a Lázaro y tenemos también al ladrón en la cruz, que de último momento aceptó a Cristo, reconoció a Jesucristo como el Señor y como Rey.
Aun cuando no se bautizó, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo ven? Entonces, hermano, este es el seno de Abraham. Y entonces luego del seno de Abraham hay una cima, hay un barranco, hay un precipicio que separa el seno de Abraham del Hades. Porque cuando el rico dice, manda a Abraham que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, Abraham le dice, nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. O sea, del seno de Abraham nadie puede pasar al infierno y del infierno nadie puede pasar al seno de Abraham. Pero eso no significa, hermanos, que no haya algunos que hayan salido de allá del inframundo. Y eso está en la Biblia. Nada más que tenemos que leerlo con detenimiento y analizarlo y no tener miedo, ¿verdad?, de entender la palabra de Dios. Porque a veces la queremos entender como nos la enseñaron en la iglesia tradicional. Y decimos, ay, es que no puede ser posible. Pero Samuel salió del inframundo. Cuando fue Saúl a preguntarle a la pitonisa, a la divina, le fue a preguntar lo que se le apareció. No fue un demonio o un espíritu, sino que fue precisamente Samuel, el profeta. Por eso se espantó la divina. Pero también, hermanos, encontramos a otro, Jonás, que la Biblia dice literalmente que del infierno fue sacado. Eso está en la palabra del Señor, que ahorita no estamos hablando específicamente de esto, del infierno, solamente estamos dando de manera general, superficialmente, para que tengamos una idea, hermanos. Entonces, la cima, el barranco, la cima es con S, cima con C, hermanos, es una montaña o es un lugar elevado. Cima es un barranco, un precipicio. Y esta cima separa el seno de Abraham de el infierno. Acá. Y el infierno o el Hades, o, ponga atención a esto, o las cárceles, hermanos, porque son cárceles, el infierno. Ahí se encuentran dos tipos de personas. En el Hades, en el infierno o en las cárceles del inframundo, ahí, hermanos, es para los pecadores no salvos, para los no redimidos, para los que no han aceptado a Cristo en su corazón. Esos están en un área del infierno. Nunca quisieron nada con el Señor. Pero también dentro del infierno hay cárceles, le decía. Y esas cárceles son también para los impíos. ¿Qué es un impío? Alguien que conoce de Dios, pero no vive para Dios. Entiende el evangelio, pero no vive no vive el evangelio. Entonces, hermanos, son cristianos no consagrados, pero son hijos de Dios. Son salvos. ¿Por qué están en el infierno? Porque la salvación, hermanos, va más allá de esto. Y nada más le voy a dar una idea. Si usted va a Apocalipsis, que no recuerdo si es capítulo 20, donde dice, y el infierno o el Hades y la muerte y el mar entregaron sus muertos. Y dice, cuando habla del juicio del gran trono blanco, dice que el infierno, la muerte, el mar. Y cuando habla del mar, hermano, estamos hablando del inframundo. ¿Sí? A ver cómo dice. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, Ajá. la región de los muertos, entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Apocalipsis. ¿Y qué más sigue? 20:13. El versículo 14 dice: la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. ¿Qué más? Hay una parte donde dice, y el que no se halló inscrito. Y el que no se, el versículo 15. Ajá. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Pero ¿y por qué dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego? Si hermanos, si los que salieron fueron los que estaban en el infierno, ¿ah? Y los que estaban muertos, los que estaban en el inframundo, en el fondo del mar. Quiere decir, hermanos, que del infierno o de las cárceles, porque la Biblia habla que dice, ponte de acuerdo con tu adversario, antes que éste te entregue con el guardia, y el guardia te entregue al alguacil, y el alguacil te meta a la cárcel, y en la cárcel no vas a salir hasta que pagues el último cuadrante. Son cárceles el infierno. Es una alusión, es una figura del infierno. Ahora, esto no es, esta doctrina no es nada parecido al purgatorio. El purgatorio, la enseñanza del catolicismo es que no importa cómo haya sido, no importa si fuiste un pecador, un borracho, lo que haya sido, no importa si no te arrepentiste, te vamos a hacer misa o culto, lo que sea, y te vamos a sacar de ahí. Nada más decía, en los tiempos de Martín Lutero decían, en el momento que su ofrenda o su donativo toque el fondo del recipiente donde usted está depositando su ofrenda, en ese momento el alma de su familiar está saliendo rumbo al paraíso. Eso no es cierto. Eso es falso. Pero sí, en ese juicio del gran trono blanco, muchos que estén en el infierno van a salir. Y algunos van a estar en el libro de la vida. Ya pagaron lo que tenían que pagar, pero hay otros que nada más van a ser sacados de ahí para ser lanzados al lago de fuego. Esa es otra historia. Y es algo tremendo, hermano. No pretendo en este momento era convencer a nadie. Solo estoy explicando algo que he estado viendo en la palabra del Señor. Pero hay otro, el abismo. En 2 Corintios 11:25, en la versión CJ dice que el apóstol Pablo fue llevado al abismo y pasó 1 día y medio ahí. Dios le mostró al apóstol Pablo, Dios le mostró visiones, hermano, que usted ni yo nos imaginamos. Él mismo dice, no sé si en espíritu o en cuerpo, pero conozco un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo. Dios le mostró muchas visiones, tanto así, hermano, que dice la Biblia que Dios le puso un aguijón en su cuerpo. ¿Para qué? Para que no se le subiera, para que no se hinchara, porque cuando nos hinchamos, nos pone el Señor el aguijón para que no nos llenemos de soberbia. Entonces, hermanos, incluso ahí puse una parte, 1 día y 1 noche pasé en el abismo, dice el apóstol Pablo. Ahora, ahí habitan seres híbridos, producto de mezclas y de alteraciones genéticas. Ahí está la bestia, el ángel del abismo, o sea, Abadón o Apolión. Esos son temas, cada uno es una serie prácticamente. Y luego de eso, hermanos, en el inframundo está el Gehenna de hielo, el Gehenna de fuego, y también está el Tártaro. El Tártaro es donde hay ángeles caídos, que son aquellos descritos en Génesis 6, que dejaron su morada original y decidieron mezclarse con las hijas de los hombres. Entonces, aquí estamos hablando, hermanos, del tema de de lo terrenal a lo celestial. Entonces, mire, de esto que estamos hablando, de lo terrenal tenemos que ir hacia lo celestial, pero debemos pasar por lo espiritual. Solo estaba yo explicando esta noche, hermanos, el asunto de cómo nos componemos nosotros, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, hermanos, queda en la tierra, va al panteón. El espíritu va hacia lo celestial porque se presenta delante de Dios
y Dios decide si va a la Jerusalén celestial o va al Babilonia. Y el alma, hermanos, nosotros vamos a decidir dónde queremos ir. Si hoy nos consagramos al Señor, si hoy nos preparamos en el Señor, hermanos, entonces vamos a ir al seno de Abraham o al paraíso. Hermanos, si el ladrón en la cruz se arrepintió y fue humilde y reconoció su necesidad de Dios, hermanos, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué decir, por qué el orgullo nos gana? Yo creo que es importante que nosotros, hermanos, nos arrepintamos todos los días y que vayamos aceptando a Cristo en las diferentes facetas que vamos aprendiendo de Él. Así que yo le invito, hermanos, para que mire, de lo terrenal nosotros nos vayamos preparando y lleguemos a ser personas, hombres, mujeres espirituales. Porque ¿cómo se llama? Cuando el avión va de aquí a Guadalajara y de Guadalajara para... La escala para lo celestial es lo espiritual. Tenemos que ir de lo terrenal a lo espiritual. Hacer morir lo terrenal y entonces empezar a vivir en el espíritu. Y el Señor, cuando venga por nosotros, por su iglesia, de aquí, hermanos, nos vamos a lo celestial. Así que está usted invitado para mañana, porque mañana vamos a continuar con este tema, si Dios nos permite, y que pues el Señor me dé su gracia, hermano, para explicarle, ¿verdad? Espero no haberle confundido, porque eso no es el propósito. Pero si usted no entendió algo esta noche, dígale: Señor, dame entendimiento. Dame entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, compartirla. Gracias por darnos ese entendimiento, Señor, y poder dar, Señor, a tu pueblo un alimento un poquito más sólido, Señor. Que no se atore, Señor, en nuestro sistema digestivo espiritual, sino que podamos asimilarlo y podamos, Señor, crecer, desarrollarnos, dejar de ser niños, en el nombre de Jesucristo. Señor, si hay alguien esta noche que quiere aceptarte, recibirte en su corazón, ayúdalo. Entra en su vida, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pues déjenme saludo a mi hermano Alan Martínez. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, hermano Alberto. Aquí me mandó el texto de Apocalipsis 20, verso 13 al 15, ¿verdad? Dice: el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades dice la región de los muertos. Y ya dijimos, los muertos, o sea, del alma. ¿El alma dónde se encuentra? En el infierno, los que son irredentos, y en el seno de Abraham, los que son redimidos. Dice: entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Todos los que han recibido a Cristo en su corazón. Todos. El que ya recibió a Cristo en su corazón ya es salvo. Eso no implica que no vaya a ser llevado a las cárceles para que pueda ser tratada su alma. Porque hay gente, mire, le voy a explicar, porque ya volví a predicar, hermano. El que no se deje tratar su alma aquí en vida, va a tener que ser tratado, hermanos. Hay tratamientos que Dios da detrás de la cortina, o sea, en el inframundo. Esos son otros 20 pesos. No quiero redundar en ello, tampoco quiero confundirle, sino que vayamos poco a poco en el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, que pasen buenas noches. Mañana a las 10 de la mañana les esperamos. Venga temprano para que empecemos a las 10 en punto la oración, y para que a las 10 que iniciemos ya estén
¿cómo se llama? Las frutas en el altar, hermano. Porque sí se ve mal, ¿verdad? Que después de que ya estamos en el culto, estén todavía llevando la ofrenda o las frutas. Bien, Dios les bendiga.